Está con nosotros Conti Martínez, Hola. presidenta del Frente Amplio, para poder conversar Hola. en esta mañana en torno a los temas políticos de la semana. ¿Cómo estás, Conti? Hola, muy buenos días. Hola, Gusto de Coti, ¿cómo estar acá. estás? Oye, estábamos viendo los ítems de nuestro menú y quiero invitarte a que, bueno, hay varios temas que ahí dan vuelta que tienen que ver con los relatos de Jara y Kast y tu perspectiva como Frente Amplista de cómo ha ido la campaña de la candidata y si ves que tiene posibilidades. Lo primero, comentar un poquito lo que estaban diciendo, porque creo que tiene harto que ver con lo que pasó esta semana. Yo creo que la tesis de que la derecha tiene un gran proyecto sobre los temas como seguridad, migración, que son los que han tomado la agenda los últimos 4 años, queda un poco aguada. Se le muestra un poquito la hilacha a José Antonio Kast cuando plantea que su solución al problema o a la crisis de migración es invitar a la gente a salir. Y donde muchos años, yo me tocó ser delegada presidencial, entonces la gente me hablaba mucho sobre seguridad, te decían, ¿por qué no cierran la frontera? Como si ese fuera la forma de poder solucionar el tema de la crisis migratoria, como si fuera una puerta, como una puerta en la que uno cierra con candado y no 7.000 kilómetros de desierto, mar, trata de personas, buses, aviones. O sea, no es solamente que pongan un par de elementos explosivos en una calle, digamos, que era la sensación, o la zanja, No, que no, era sí, algo es como simple. el correcamino. Claro, es muy, muy complicado y por lo tanto creo que en eso, en el debate Archi esta semana se notó quizás un cambio muy sustantivo respecto a cómo Janet tiene una preparación, sabe de lo que está hablando y cómo Kast muestra una y otra vez la hilacha sin estar preparado, respondiendo nada, mintiendo y tampoco ofreciendo una alternativa que sea más o menos plausible en base a datos concretos, Sí. a una política pública. Y por eso creo que yo siempre soy una optimista bien informada y por lo tanto, como Juan Carlos Bodoque, y hasta el final yo creo que podemos ganar, sobre todo en estas expresiones tan claras donde se ve la diferencia brutal de preparación entre Janet y José Antonio Kast. Constanza, bienvenida y Gracias. buenos días. Buenos días. Oye, yo te quiero preguntar por la estrategia que hemos visto que ha ido adoptando con el tiempo Janet Jara. Después que gana la primaria y probablemente en el triunfo también de la primaria, nosotros vemos una candidata que es una candidata que sonríe, es una candidata que abraza al adversario, es una candidata que te invita a hacer comunidad, es una candidata que en ese momento le gana a Carolina Toa ampliamente, entre otras cosas, porque tiene una... Su performance es una performance amable, ¿no? No es una persona que esté ahí yendo a la pelea. Sin embargo, en el último debate de Archi, que podemos hablar más largo, pero en el último debate de Archi fue muy notorio, se le ve muy adversarial, es decir, va a la pelea y va a la pelea de una manera muy evidente. No es una pelea elegante, es una pelea evidente. Interrumpe, le dice una y otra vez. ¿Te gusta esa estrategia? Yo creo que Janet Jara es la mejor candidata por lejos y que tiene la capacidad de ser muy sincera y adaptarse mucho a los contextos. Si uno ve cómo fue la tramitación de la reforma de pensiones, ya se mostraba ese tipo de liderazgo que es flexible, que es capaz de adaptarse según las situaciones, y creo que de las ministras de este gobierno ha sido de las más certeras en hablar sobre la adversarial, ser adversarial y al mismo tiempo ser colaborativa, ser capaz de incluir. En el debate de pensiones ella fue muy dura con la asociación de FPs. Y yo creo que fue de las más duras y que dio una disputa mucho más clara en torno a ideas, diferencias, de denunciar cuando había esta campaña del terror que no sabíamos de dónde venía financiada y que ahora sabemos que Bernardo Fontaine al parecer estaba detrás de eso. Y creo que esa plasticidad es algo que no es monotemático. O sea, Janet no es solo adversarial o solo buena onda. Ella es una lideresa capaz de adaptarse a las situaciones y también, bueno, era el debate
presidencial al que José Antonio Cast aceptó ir, y por lo tanto hay que sacarle el jugo para mostrar también cuáles son esas diferencias. Y, normalmente hay 5 debates presidenciales y ahora tuvimos 1 y medio. Es bien complicado. Yo creo que también en eso fue muy hábil ella misma en poder abordar esa circunstancia. Yo coincido, Fede, yo coincido en que ella levantó su bandera. Es la única oportunidad. Yo creo que las encuestas son, y en eso, fíjate, las encuestas son bastante poco optimistas para ella. Y yo me autocuestiono en términos de que cuando terminé de escribir el newsletter más de Clinic Poder. El otro no. Claro. El de Clinic Poder. No, que todo lo que hablé fue de Cast. O sea, de alguna manera uno piensa ya está castizado, ¿no? En el sentido de que de verdad lo que importa es cuál va a ser el gobierno de Kast, quiénes van a ser los ministros, qué hizo en el debate. En las notas se habla del gobierno del Bueno, yo presidente el otro día hice un podcast con Axel Callé en donde di por hecho que Kast era presidente. Entonces, en ese contexto, en donde uno está tan castizado ya, creo que la posición de Janet Jara fue acertada en términos de decir, oye, yo estoy acá, acuérdense de mí, yo, ¿me entiende? Vengo, y creo que ganó puntos. Creo, ¿me entiendes? Obviamente el debate es un espacio favorable a ella. Mi gran pregunta hoy día es qué va a hacer Kast como presidente, en la eventualidad de que sea presidente, como vocero. Porque realmente la vocería de Kast es lamentable. O sea, yo no veo quién se va a hacer cargo de la vocería. No te termina una idea. No, y no termina una idea. Y no profundiza. Y no termina profundiza. una idea. Entonces, en ese sentido, tuvimos en la derecha a un presidente como Sebastián Piñera que era insoportablemente verborreico, ¿no? En términos de hablar y hablar y hablar, y como que uno se confundía. Pero en este caso, claro, salían las piñaricosas, ¿me entiendes? Alguna Había glacetería. ¿me entiendes? Pero en este caso no le veo sustancia a la vocería del posible presidente. Y eso es una gran incógnita que me hace a mí tanto pensar, ¿no? ¿Quién va a ser vocero de este gobierno? Sí. Pero bueno, volviendo al punto, yo creo que Jara, en ese contexto en donde se ha castizado todo, es interesante que levante la bandera y diga, ¿me entiendes? Y de hecho me lo han dicho personajes cercanos a ella que yo le tengo respeto, que me han dicho, mira, esta es la única posibilidad, estamos en 2 semanas y hay que ir con todo. O sea, no... Y en ese contexto la agenda del progresismo también es otro elemento que yo veo que es importante en este nuevo discurso, que es que colocar temas, ¿no? O sea, primero decir, existimos, estamos en campaña, somos una alternativa, y segundo decir, bueno, ya que hay otros temas que son relevantes. Pero sobre ese punto, Constanza, ¿qué viste tú en el debate que uno pudiera decir los temas que instaló Janet Jara? Porque vemos que efectivamente tiene una estrategia y que, como dice Juan Diego, se ve, se marca. ¿Instala temas? ¿Logra instalar temas? ¿Y cuáles? O sea, yo creo que lo primero es la distinción de cuán preparada está para el cargo, que yo creo que en términos performáticos es muy necesario, y que frente a también muchas redes sociales y lo que estaban hablando anteriormente, es importante un poco separarle la paja del trigo. Y creo que en eso Janet salta muchos puntos en su capacidad de ser una persona con mucha experiencia, con haber tenido resultados concretos. Y lo otro es que algo que se le critica mucho a la izquierda, pero encuentro que en esta candidatura es evidente que es así. Janet está muy preocupada de la materialidad de la vida de las personas. Y ella ya ha logrado avanzar en las 40 horas, en la reforma de pensiones. Sabía perfecto lo que estaba pasando con Sala Cuna Universal, donde Kast trata de hacer un punto de que su idea era mejor, y ni siquiera sabe qué se está discutiendo en el Senado. O sea, es un nivel de chabacanería ya Sí, demasiado grande. Pero, Constanza, te voy a poner en otra situación que de alguna manera los progresismos sienten mucha preocupación por lo básico, por lo absurdo, por lo crítico intelectualmente que es el escenario. Pero a la gente parece que le hace sentido lo que le están proponiendo. No, por eso planteaba... Entonces la pregunta es... Perdón. Dale. A partir de un escenario que es un escenario adverso para el Frente Amplio, el mundo progresista, ¿cuál va a ser la propuesta? ¿Están hablando de la propuesta? ¿Cómo le van a hablar al país a partir del momento en donde se dé algo que algunos por izquierda, más bien
radicalizados han dicho, chiquillo, es culpa de ustedes. ¿Cachai? Como el tipo que está ahí, el tipo que va a asumir, no es que haya llegado al espacio, porque pudo haber habido ciertas cosas en los 4 años de administración, esto yo lo he leído, no estoy de acuerdo, pero lo he leído, que pudieran haber ayudado a que se hubiera dado un escenario distinto. ¿Se han puesto en ese escenario? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Qué le van a proponer al país? O sea, es que está... Primero, hablar sobre Janet Jara creo que hoy día es muy importante porque las propuestas yo no las veo como un listado de cosas. Creo que en eso hubo una equivocación muy grande en tratar de plantear que hay 10 medidas que uno puede ir avanzando y hoy día las personas tienen ciertas preocupaciones muy estructurales que tienen que ver más bien, yo creo, con la incertidumbre en general, con el miedo. Y conectar con eso creo que es muy importante y en eso este gobierno ha logrado avanzar en muchos temas, pero el cómo se percibe que eso fue producto de una política pública, eso es lo complicado. Yo creo que hoy día está habiendo una desafección súper grande hacia el Estado, hacia lo común, hacia que las soluciones pueden darse a través de algo que no es solamente tu esfuerzo individual. Y eso sin desmerecer el esfuerzo individual. Creo que es porque hay una sensación de que el Estado no llega o las empresas están coludidas y en verdad no puedo confiar en nadie ni en nadie. Bueno, grandes ganadores han sido el partido de la gente que ha planteado esa idea. Es que yo creo que también son adaptaciones de varias ideas, porque también el nacimiento del Frente Amplio, que se ha planteado muchas veces como algo que fue excepcional y fue solo adversarial respecto a una fuerza, en verdad tuvo que ver con problemas que existían en nuestro país hace 30 años y que hicieron que muchos de nosotros nos organizáramos porque no veíamos representación política nomás. Y eso significó también la emergencia de un nuevo proyecto que no nace desde el quiebre de otro partido, que eso también es raro y por lo tanto también somos más parecidos en nuestro nacimiento al PDG, pero sin buscar a una persona o un liderazgo, sino más bien fue producto de una movilización. ¿Y por qué me doy esa vuelta larga? Porque yo creo que los problemas que vive nuestro país son de muchos factores y obviamente nosotros vamos a sacar lecciones de qué cosas se hicieron bien en este gobierno y cuáles se hicieron mal. Pero en ese sentido, imaginémonos que no hay gobierno, que solamente hay una pregunta. ¿Qué le van a proponer al país a partir de un escenario adverso para ustedes? Pero es que, o sea, como... Hago la pregunta, no la hago Desde el corazón. ni siquiera desde la ingenuidad y desde el corazón. Como, ¿han pensado cuál va a ser el discurso del futuro? ¿Han visto referencias en el extranjero? ¿Han observado proyectos que les puedan ser de utilidad? Bueno, No, sí, perdona, o sea, primero... Perdón. No, no. bien. No. Primero, yo creo que nosotros tenemos un proyecto político que ya hemos expresado y que estamos construyendo y que eso es necesariamente con democracia y con las personas, que tiene que ver con repartir mejor la torta, para decirlo en muy corto. Y que eso tiene efectos muy concretos en la vida de las personas y que eso requiere una mirada desde lo común, desde lo social. Pero yo no me estoy poniendo en una postura de que yo pierdo el domingo. Yo ahí tengo una diferencia. Yo creo que podemos ganar. Y que con el voto obligatorio no tenemos certeza de qué es lo que va a pasar con esas 4,5 millones de personas que no votaron por la ultraderecha en la primera vuelta y que yo creo que también tienen una falta de certidumbre respecto del futuro. Y ahí hay una decisión distinta. Una tiene que ver con los autoritarismos, los populismos, pero ni siquiera buscando en la cosa del carácter de la persona, sino más bien en cómo solucionamos los problemas, y por otro lado, como si tenemos una mirada en que podemos buscar más democracia y por lo tanto un camino común para poder salir de este tema de incertidumbres que tenemos. Tú, Constanza, fuiste delegada en la Sí. región metropolitana y por lo tanto te tocó mucho también el tema de seguridad Ujú. desde el gobierno, ¿no es cierto? Sí. Y el gobierno del presidente Boric ha sido un gobierno que ha logrado avances importantes en temas de seguridad. Es un gobierno que ha invertido mucho en temas de seguridad y sin embargo las personas cuando tienen que elegir, decidir o pensar en quién enfrenta mejor la seguridad, al parecer se inclinan más por los temas o por los representantes de la derecha que por los representantes del mundo más progresista. ¿Tú por qué crees que pasa eso? Yo creo que primero el tema de la delincuencia, que no es lo mismo que la crisis de seguridad que estamos viendo hoy día, fue siempre muy abordada por la derecha en el tema adversarial entre está la persona malvada y estás tú, y ese es todo el problema que tienes.
obviando los temas de desigualdad, de oportunidades y un montón de otras cosas. Y creo que le es mucho más simple hablar desde ahí porque básicamente hacen propuestas que no tienen asidero, simplemente dicen mano dura, cerrar frontera, mandarlo todo a la cárcel, incluso ahora pena de muerte, que es como soluciones que parecieran muy simples a un problema muy complejo que al darte miedo parece que la solución tipo Batman es una buena solución, porque hemos estado acostumbrados que el problema de seguridad se trata así, como llega alguien y lo resuelve. Y yo estando como delegada presidencial vi muchos temas que eran muy, muy complejos. Primero lo de migración, el problema de la convivencia entre las personas que a veces es asumido como un problema de seguridad y no lo es. Los problemas del avance del crimen organizado que tiene nuevas formas de vivir la inseguridad en muchos lugares y también este miedo más material, físico, que la gente tiene hoy día que es mucho más patente. Antes uno tenía miedo de que te robaran, hoy día uno tiene más miedo por su propio cuerpo, por su propio afecto, su familia. Y ahí yo creo que el progresismo tiene muchas más respuestas. Primero, diciendo que la seguridad debe ser un derecho. Y eso es una diferencia sideral con la derecha. Y eso es que no puede depender ni de tu bolsillo, ni del bolsillo de donde tú vives. Y eso implica recuperación de espacios públicos, implica que las contribuciones tienen que seguir existiendo porque es un mecanismo para poder tener esa plata. Necesitamos un Estado más fortalecido y no más débil, porque si queremos enfrentar al Tren de Aragua no podemos tener una policía débil o enfrentar los problemas de corrupción. Cuando hablamos de la persecución de la ruta del dinero y el levantamiento del secreto bancario y aparece el caso bielorrusa donde está involucrado el Poder Judicial, los jueces de la Corte Suprema, un diputado de la República o abogados que trabajaron de mano a mano con el Ministerio del Interior. Es muy grave y por lo tanto yo creo que la parte de corrupción no se está viendo bien y nos está abordando cómo eso termina siendo quizás uno de los factores más importantes de asentamiento del crimen organizado en nuestro país y por lo tanto creo que sin duda hoy día las personas quieren que se solucione y quieren tanto que se solucione y creen tan poco en las instituciones que dicen, bueno, que aparezca Batman. Y yo creo que es razonable porque el nivel de desesperación que existe es para decir eso, pero como progresismo no podemos renunciar a que esa sea una de las principales razones por las cuales estamos en política. Batman o la Batichica. También. Hoy día. Sí. Podría ser la Batichica. Claro, Así un poco de inclusión. Los últimos resquicios del Day. O, Seamos coherentes o con la la ilusión. K-pop. Claro, La K-pop de de lo que va Mamá. quedando de ley. No, pero ojo, Batman, gran fascista, tiene resultados. Pero en todo caso, todo lo que les pega son gente con problemas psicológicos, son pobres. Pero él era un millonario con mucha tecnología. Sí, pero nunca entendí por qué ganaba, ¿no? Porque era como gordo, debilucho. ¿Quién? Tú eres del Batman de Adam West. No, pero el Batman de El ahora Batman de los te aseguro 60. que no es gordo, ni debilucho. No, el de ahora te baja un software y te mata al pobre, a un marginal. O sea, porque siempre los malos de Batman son marginales. Sí, eso es lo interesante. Y por eso Está fuera de sistema, básicamente. o sea, o son marginados o son marginales. Es una idea casi del terrorismo. A mí me ha tocado mucho leer de filosofía de Batman. Y creo que ahí simplifica, como tú bien dices, la idea. Pero la gente quiere ideas simples. Sí, pues. Sí, Bueno, pues, si esa es la gracia. A mí, por ejemplo, siempre me llamó la atención, fíjate, que este gobierno, a mí me impresiona cómo logran detener a gente, al tipo que se escapa de la cárcel, al que logra salir de... ¿Te acuerdas? Yo estoy demasiado de acuerdo con que no Vendría- se explica nunca. ¿Ah? ¿Y eso no qué? Nunca se muestra. No, Nunca se sí, explica. pero a mí me impresiona cómo van, o sea, detienen gente y logran realmente cosas muy efectivas en términos de delincuencia y de lucha contra el crimen organizado y todo eso, pero no. Llega una persona y te dice, mira, yo lo puedo hacer mejor, pero sin decirte cómo hacerlo, y engancha. Y en ese sentido yo he sido siempre muy crítico del Frente Amplio cuando utilizaba sus frases cortas, no más AFP, no más... Qué bueno, después Kass la toma. Po. Claro, pero casi Te amo, la tomó. PGU. No, claro. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, esos pequeñas frases sin verbo son mucho más enganchadoras de que decir que el tipo que se escapó de la cárcel, el venezolano, y que lo encuentran en Colombia, fue detenido de nuevo, ¿no? Entonces, ahí hay una batalla entre ser gobierno y estar afuera. Y ahí hay un factor, que hay una tendencia en Estados Unidos que va probablemente llegar acá, que se llama el dark woke. ¿Lo has escuchado? No, ese no. Está en el Washington Post. El dark woke es como ser woke,
pero oscuro. Entonces, por ejemplo, una interpretación de Dark Woke sería, por ejemplo, que el Frente Amplio hiciera una campaña que decía, chao venecos. Y tú digas, no, pero es pasado de rosca. Pero es como comunicando con esa manera de ser de la frase corta. Y ahí es donde hay un debate, finalmente. ¿No será que la gente quiere probar un sabor que es menos amable porque siente que la sociedad se transformó en un lugar hostil y ahí el Frente Amplio y todo el arco progresista carece de respuestas? ¿Qué tú le dirías a esa gente que dice, no, si todavía queda algo? Es que yo la verdad es que no creo que haya la gente. Yo creo que hoy día Y el estamos partido en de un la momento... gente, entonces sería un No, pero es que invento. estamos en un momento donde hay mucha diversidad y donde además tenemos muchos subgrupos y quizás lo que está costando mucho es armar esta idea de comunidad, de que hay algo que estamos todos discutiendo. Porque, bueno, ustedes saben mucho más que yo, pero el tema de los algoritmos y de dónde uno conversa, con quién uno conversa, está súper segmentado y yo también veo cosas que el resto no está viendo y por lo tanto creo que también arrogarse la idea de que la gente lo que pide es A, B o C, yo creo que hoy día no alcanza todavía para que un partido político, que es lo que a mí me toca más que analizar, pueda definir cómo va a actuar en la sociedad. Yo lo que creo es que hay que, por lo menos cuando uno es de izquierda, lo único que tiene es a las personas, es a que las personas se organicen y que estén de acuerdo con tus ideas, porque no tenemos plata, porque no tenemos acceso a otras instancias de poder. Y en eso yo creo que, uno, efectivamente, tenemos que hablar más en simple. Ese es un problema en general de la izquierda y tenemos que ser más convocantes y que sea más fácil entrar. Yo creo que también, lo hablábamos en la primera campaña del presidente Gabriel Boric, los algoritmos para poder entrar a ser un libertario era mucho más simple. Tú ponías una banderita chilena y decías fuera los migrantes y listo, tú eras parte de un grupo. En la izquierda nos pasa que es lo que dice el Frente Amplio es A, o lo que dice, para no puntualizarlo así, el feminismo, el ecologismo, qué tipo de ecologismo, qué tipo de feminismo, las disputas existenciales sobre de qué lugar uno es, hacen más difícil ser parte de una comunidad activamente. Y yo creo que hay experiencias internacionales como la de Nueva York, que ahora todo el mundo está mirando, pero que son parecidas a la campaña 1 de Gabriel Boric, que es que tú otorgas, además de una reflexión, un llamado a la acción a las personas, a cómo tú participas de nuevo en un espacio más común que permita hacer cambios, que permita que tú puedas tener una vida mejor. Si yo creo que al final la política tiene que servir no para ganar una elección y estar en un espacio de poder, sino que tiene que servir para que podamos efectivamente cambiar la AFP, que a mi juicio no era solo un eslogan, era una propuesta porque las AFP habían sido impuestas en dictadura y no estaban dando buenas pensiones. Y eso construyó un adversario que luego, bueno, vamos profundizando, pero creo que es bien distinto a tener una mirada quizás más populista como lo está haciendo la derecha o la ultraderecha, donde te plantea vamos a expulsar 350.000 personas sin tener nada con lo cual contraponer esa posición. Sí, yo quiero volver al tema de la información y de cómo cuentas una historia al final, ¿no? Y yo creo que si hay algo de lo que el progresismo ha pecado, es justamente la dificultad que tienen para hablar en simple y para contactar con lo que verdaderamente moviliza la esperanza, las ganas, lo que quita el miedo. Yo escuchaba atentamente a Archie el otro día, pero me tocó comentarlo en un canal, y me llamaba mucho la atención una frase que tiene permanentemente Kast, y es que dice, todo va a estar bien. Bueno, él dice siempre que tú estás con él y se despide de ti, te toca la espalda y te dice, tú vas a estar, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. A nosotros nos causa risa, pero yo te aseguro que a la gente no le causa nada de risa. Yo siempre que hago clase digo, está el derecho a la información, obviamente, pero también, una vez que te informan, está el derecho a que tú comprendas lo que te están diciendo. Y yo creo que nosotros tenemos ese pecado de nacimiento, que nos cuesta mucho contactar simplemente con las personas y las cosas que las personas andan buscando. Y la competencia siempre es quien tiene la tesis más compleja, más difícil, y en eso ahí hay una cosa que vamos a tener que trabajar con mucha fuerza. Y digo eso porque quiero preguntarte
¿Qué opinas del Partido de la Gente? ¿Cómo, si para ti fue también lo que fue para mucha gente, una aparición súbita de un grupo de personas que no se sienten identificadas ni con la candidatura de Janet Jara ni con la candidatura de Kast? Que hoy día, en 2 o 3 semanas más, lo que nos va a pasar en pocos días más es que él está apostando al voto nulo o blanco. Todas las personas que voten nulo o blanco van a ser contadas como la tercera alternativa en la papeleta, que es la alternativa no visible, que es no soy ni facho ni comunacho, que es una frase extraordinariamente eficiente. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes, Constanza, al Partido de la Gente? Yo veo el Partido de la Gente no con tanta sorpresa. Y creo que tiene que ver más con un proceso largo de nuestro país. Yo creo que a ratos ha habido, cuando hemos hecho estudios cualitativos con personas, cuando hablo con la gente en la calle, porque recorrí 5.000 kilómetros en 2 meses en la última elección, hay una crisis, por decirlo de alguna forma, que lleva los últimos 10 años y que yo creo que ha tenido 2 expresiones. Una de la rabia, que estuvo bien asociada al estallido, y que es distinta al miedo, que es lo que pasó post pandemia, que tuvo que ver más con esta sensación de que en verdad no había futuro, de que los espacios públicos ya no tenían gente, y que un poco empezamos a vivir una distopía, y por lo tanto está estas dos pulsiones, como de mucha rabia con el sistema y con las instituciones en general, y eso es con las instituciones públicas, privadas, con el otro, con esta idea más de soledad, y con esta idea también del miedo que también está asociada a la crisis de seguridad. ¿Por qué digo eso? Porque creo que a ratos el establishment político suele ver con mucha nostalgia lo anterior al estallido sin ver que eso ya se estaba cuajando. Y creo que en eso hemos tenido una mirada quizás cortoplacista, en ver que los procesos políticos que hemos vivido tienen que ver con solo una ley de reforma al sistema político, para que sea más difícil entrar, para que sea más difícil o más complejo estar, cuando en verdad políticos preparados y no preparados han habido siempre. Y ahora se habla mucho, y en todas partes, y en todos los partidos, y por lo tanto creo que ahí hay una visión un poco elitista de que todos estos procesos nuevos los vemos con mucho conservadurismo, sin entender lo que hay detrás. Y por lo tanto creo que todavía queda mucho trecho para ver si el Partido de la Gente puede configurarse y nacer como fuerza política, porque nosotros como Frente Amplio llevamos 3 elecciones naciendo todavía. O sea, todavía nos dicen la muerte del Frente Amplio y llevamos 3 elecciones con 20... El Frente Amplio le va bien, le va mal incluso cuando le va bien. Es un fenómeno muy loco. A ver, explícame. sí, pues. Que siempre pierde. Una cosa de loco. Le puede ir bien en todas las elecciones. Le puede ir bien el año pasado con el alcalde. Pero siempre tienen un talento para parecer Lo que pasa es que perdiendo. creció muy Es culpa rápido. nuestra. No, pues. no, Lo que pasa es que creció muy rápido. Hay algo de culpa. Hay No, algo de culpa. no. Pero permítame decirlo. Eso no excluye la responsabilidad de los medios de comunicación. No, que creo que es más, por eso digo que tiene que ver más con los procesos del país. Miremoslos más, ¿por qué nacen estos nuevos partidos? ¿Por qué algunos se consolidan y otros no? El PRO no logró consolidarse, el Partido de la Gente en la elección pasada tenía 8 diputados y terminó en 0. Pamela Giles aparece dentro de ese partido después de haber estado en el Partido Humanista. Entonces, bueno, hay que ver un montón de configuraciones de cosas. Yo creo que lo que tenemos que lograr es ser menos conservadores en abordar los problemas que tenemos hoy día, desde los algoritmos hasta la representación y la soledad. Sí, yo solo un apunte, me voy a tener que Sí, ir, pero un la último favorita de la apunte. gente se va y hay No, que decir que queremos asegurarla para que la próxima se esté previo al final de la novela. Ah, Tiene No, que- solo quiero dejar un apunte hecho antes. Me parece relevante hablar de la estructura del partido, que es parte de la respuesta que pones arriba de la mesa. Pero en el fondo me preocupan mucho más los electores y las electoras. O sea, la estructura del PDG, problema del PDG, y verán ellos cómo se las arreglan y cómo lo logran, porque no es fácil ser partido, y ustedes lo saben, todos lo sabemos, que hemos estado mirando a la política hace muchos años, ¿no es cierto? Sí, pues. Los partidos tienen crisis, la gente entra, sale, se van, a veces tienen buenos presidentes, otros veces tienen menos, ya. Pero el PDG logró un 20% de votación, o sea, hay una cantidad enorme, son 2,5 millones de personas que vieron ahí algo que no vieron en otras partes. Parte La de mi vea sacó eso. pregunta
parte de mi La Bea pregunta sacó 20% en la primera elección. está bien, pero la pregunta Pero es esa. era una población bastante menor. Pero esa es la pregunta, más que la estructura partidaria, es ¿qué están viendo ellos que lo encuentran en una persona como Parisi y no lo encuentran ni en Kast, ojo, porque también fueron pared para evitar también esta avalancha de Kast, si que lo hubiera habido, pero tampoco lo están viendo en la oferta de la centroizquierda. Ojo que cuando hablo de emergencia política, no estoy hablando del partido en sí mismo como estructura. Estoy hablando de más bien si es que van a lograr mantener esa representatividad en su electorado o en la gente que se siente parte de esa expresión. Y yo creo que por eso todavía es muy pronto para decir esto ya es un fenómeno establecido, pero sí creo que tiene que ver precisamente con esas dos crisis que planteaba. Creo que interpreta de buena manera la sensación de rabia contra lo establecido y que por lo tanto hay un grado de frustración respecto a cómo yo accedo a ciertas cosas. La mayoría de la gente que me ha dicho que vota por Parisi es porque te dicen yo quiero plata y me parece muy razonable que la gente quiera plata porque el nivel de incertidumbre que hay para poder llegar a fin de mes es muy real y por lo tanto es mucho más concreto que decirte quiero Estado, porque bueno, ¿cuántas veces he visto el Estado cuando me cobran impuestos y cuando veo una pelea en la tele? Porque ha sido la forma de acceder a las instituciones en nuestro país. Entonces, por eso digo, eso es parte de una disputa política en la cual yo quiero que el Frente Amplio sea un actor protagónico y creo que siendo la fuerza más grande en el Congreso hoy día del oficialismo, también tenemos harto que decir respecto a eso y eso está en disputa todavía. Eso voy que todavía no se termina de cuajar, pero hay mucho que disputar con esas personas. No, yo coincido. A ver, creo que el Frente Amplio y el Partido de la Gente, me llamó la atención que tú hace un rato dijiste, ¿no? Que tuviste como asimilaste lo que pasó con el Frente Amplio con lo que está pasando con el PDG. Y creo que responden a una misma cuestión, ¿no? No olvidemos que el Frente Amplio fue en contra de los 30 años en su momento. Hubo una crítica a toda la élite gobernante en esos 30 años. Y hoy día el PDG, a mí lo que me llama la atención, primero yo creo rescatar el hecho, a mí me impresiona cómo el Frente Amplio logró armar un partido, ¿no? Y creo que ahí mostró una organicidad que yo no me la esperaba y en términos de generar un movimiento, uno de los partidos más grandes de alguna manera. Y con seriedad también. No sé, estamos viendo. estamos en proceso. Perdón, pero el PDG... ¿Por qué no sería serio el Frente Amplio? No, estamos viendo, acaba de nacer el Frente Amplio. Estamos en proceso de conocer qué es el Frente Amplio. Y el PDG, en cambio, es un partido que en ese sentido es muy poco orgánico. Es un partido que a ver, a mí me impresiona. O sea, Parisi, la gran pregunta es si Parisi se queda en Chile o no se queda. Antes hizo campaña y logró un gran porcentaje estando en Estados Unidos. Y ese tema, porque a diferencia del Frente Amplio, que tiene una organicidad, tiene una estructura partidaria, tiene procedimientos muy serios en términos de elección de autoridades y todo eso, me impresiona que el PDG, sin tener eso, mantiene un 20%. O llega a un 20%, ¿no? Yo creo que menciono los dos partidos porque no nacen de un quiebre de otro partido y porque irrumpen de una forma en que el resto de las fuerzas dicen, uy, qué raro que haya pasado esto. Pero creo que la forma de nacimiento del PDG y del Frente Amplio son muy distintas. Porque cuando se nos hace la crítica como de el rol que tuvimos respecto a los 30 años, bueno, nosotros también partimos siendo movilización social. No éramos un partido político. No era que estamos parte de la institucionalidad y por eso fuimos críticos. Y en eso profundicemos. Yo creo que el Frente Amplio ya ha ido profundizando muchísimo a qué se refería con eso, que tenía que ver con que habían nuevos dolores que no tenían que ver tanto con lo que había pasado en la recuperación de la democracia y que estaban todavía sin poder ser abordados, como es el endeudamiento, como es el exceso de privatización de nuestros derechos. Y en eso fuimos formando una fuerza que siempre tendió a lo institucional. Siempre fuimos quienes íbamos pensando cómo organizábamos eso. Y de ahí nace un partido que ya tiene 10 años, si uno piensa desde el momento en que son las primeras reuniones, porque éramos 14 movimientos, y desde ahí en adelante solo ha sido un camino de organización, en la que pasamos de ser 14 movimientos a ser 4 partidos, de 4 partidos a un partido, y el ejercicio de unidad es algo que yo no he visto en los otros partidos. He visto
disgregarse, separarse, dividirse, y nosotros entre medio también nos hemos dividido muchas veces, pero hemos tendido a confluir nuevamente por los objetivos que tenemos. Y en eso yo creo que el PDG tiene que ver más con otras formas de organización que yo creo que también son interesantes de ver, porque quizás no tienen que ver con lo tradicional de un partido, pero por ejemplo, estos cursos que hacen de capacitación para tener una nueva empresa y que de esa forma captan nuevos militantes, es bien interesante, porque tiene que ver precisamente con una fórmula en que el partido también te contribuye en algo, te sirve de algo, que es bien modo Cernac, yo creo, pero hay que mirarlo. No mirarlo para hacer lo mismo, sino para ver que los partidos también tienen que adaptar las formas en cómo se organizan y cómo trabajan, y no mirarlo a huevos, sino que mirarlo con seriedad. Tenemos última ronda de preguntas. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Está Conti Martínez con nosotros desde el Frente Amplio pensando lo que está pasando. Yo tengo una sensación que lo que quiero decir es no es justa, que es que al Frente Amplio se le arma lo que se denomina la falacia del hombre de paja muchas veces. Es como permanentemente, y a propósito esto de siempre se pierde hasta cuando se gana, creo que iba por ahí, ¿eh? Luego con bastante simpatía. En esa falacia del hombre de paja, o de la mujer paja, como ustedes quieran, ¿no? Que muchas veces es de mujer de paja, porque también se le asocia, dicen, alerta de un flequillo, tengo un montón de ideas ahí dando vueltas que lo que generan es un enemigo, una enemiga. Hay una permanente, a propósito de la irrupción de los grupos como el Partido de la Gente y también del votante republicano ocasional, una sensación de un concepto que está permeado en nuestra cultura chilena, que es el famoso roteo. Que es como el desprecio a aquella persona que no piensa y o mira al mundo como yo lo observo. Tal como el dark woke, hay una versión chilena que debería ser el roteo ético. Es como que algunos dicen, no, es roteo ético. Pero ahí dentro de esa tensión que se da sobre el tema del roteo, que es ese desprecio que ha sido popularmente llevado generación tras generación, desde el clasismo, en todo su formato, económico hasta el intelectual, una de las falacias que se le asocia al Frente Amplio. Y ahí es donde la pregunta es, ¿qué piensan ustedes cuando hablan sobre cómo acoger a estas personas y no despreciarlas? Porque debe haber, ojo, en una organización uno no puede controlar todo. Yo acá en esta oficina no controlo todo lo que pasen en sus vidas. Yo tampoco controlo todo el partido. Y tú no controlas a todo el partido. Pero se habla de esto. Sí. ¿Y cómo se está abordando? Es muy interesante la pregunta, porque creo que nosotros también nacimos en la política siendo una izquierda que era más tendiente hacia el siglo XXI y que por lo tanto abrazaba mucho lo popular. Pero también impugnadora. Sí, pero estoy hablando más de lo cultural. Por ejemplo, en la izquierda de nuestros tiempos estaba esta frase de como apaga la tele, prende tu mente, o que el fútbol era el opio del pueblo. El Frente Amplio es todo lo contrario a eso. Nosotros nos gusta el reggaetón, nos gusta el fútbol, nos gusta que la gente, o sea, para mí el 2025 el 2015 cuando ganamos la Copa América fue de los momentos más felices de mi vida. Y creo que ese acercamiento de no ningunear ni lo popular, ni tampoco lo popular en el sentido de lo masivo también. Como de no creer que porque es mainstream es algo malo, que seamos de colores diversos, que no tengamos solamente una línea y que seamos capaces de generar síntesis en torno a eso, es algo muy propio de nuestra fuerza. Y creo que la falacia de lo woke es algo que ha calado muy fuerte y que nos dicen todo el rato, el problema de ustedes es que se preocuparon de temas que eran poco relevantes, cuando yo creo que los más obsesionados con el tema woke son precisamente las ultraderechas. Son ellos los que están preocupados de con quién te acuestas, como de qué forma vas a vivir tu vida. Y lo que nosotros abordamos en esa problemática no son elementos como de lo por fuera, de lo poco profundo. Cuando uno tiene una sociedad que es homofóbica, hay más muertes por crímenes de odio. Es un asunto de vida o muerte. Y si yo quiero dar más libertad, que algo bien simple es que tú puedas hacer con tu vida lo que quieras, no es algo minoritario. Es algo que permite que
entre a la política o entre a la vida más personas y que tiene mucho que ver con cómo vivimos las desigualdades. O sea, cuando tenemos una política de género en materia de seguridad, es abordar la violencia intrafamiliar, que es uno de los problemas más grandes en el sur de Chile, y que es un problema de seguridad muy grave. Ahora, ¿cómo eso se aborda? Si es tan identitario o no, yo ahí también concuerdo. No tenemos la capacidad de hacer que todos opinen igual. Pero yo creo que no hay nada identitario en esas luchas y que están súper unidas, en el caso del Frente Amplio, con los problemas estructurales que tienen que ver con el acceso al trabajo digno o el acceso a una mejor repartición de la riqueza, que es lo que está en el corazón de nuestro proyecto. Constanza Martínez, en previa elección, en esta jornada de turno, un placer, ¿ah? Muchas gracias por la conversación. Muchas gracias. No, ha sido un placer. Y también un placer contigo, que mañana vamos a disfrutar en la mañana de Poder, la revista del sábado. ¿Algún adelanto? ¿Alguna cosa que...? No, bueno, lo último, vamos a contar el posible suicidio de la Corte Suprema. Mira, viene eso. una semana bien compleja para la Corte Suprema. El 15 se elige presidente o presidenta. Mira. Y es bastante delicado si el sector de los jinetes del apocalipsis de la Suprema logran imponer su nombre en vez de Gloriana Chevesic, que es la candidata que debería de quedar por su antigüedad. Mira, vamos a estar observando eso. Bueno, y alguna otra papita. A mí me gusta mucho la sección, ¿cómo se llama? Subamos la vara. Subamos el nivel de la conversación. Subamos el nivel de conversación. Sí, no, ahí está la Ángela Vivanco, que está preocupada por lo mal que funciona la justicia chilena. Mira. Así estamos. ¿Ah? Ha sido un placer. Me gustaría tener acompañarles. esa personalidad. Esa perso, como dicen.